Todos hablan, pero nadie realmente escucha. En 1997, una voz resonó, y aún no ha callado. Este es Zona Grimes. En 1997 comenzó una transmisión de radio, pero nunca terminó. Rick la escuchó de nuevo 28 años después, y se dio cuenta de que alguien todavía estaba hablando. Si tú también quieres oír las voces que resuenan en las frecuencias olvidadas del pasado y descubrir los secretos que se esconden tras el silencio, suscríbete, porque esta historia es solo el comienzo. 2:14 de la madrugada, a las afueras del pueblo. El cielo está nublado y la noche profundamente oscura. Rick Grimes está sentado en silencio dentro de su coto. Le gustaba el silencio, pero esa noche el silencio se sentía distinto. Había algo inquietante en el aire. Sus ojos estaban cansados por el insomnio, pero atentos. En el tablero una vieja radio. Sus dedos giraban lentamente entre frecuencias AM, crujidos, interferencias, hasta que de pronto una voz. Si alguien me escucha, aún estoy aquí. Rick congeló su mano sobre el dial. Retrocedió la frecuencia. La misma voz, el mismo susurro. Esta vez más claro. Una voz de mujer, temblorosa. Una mezcla de miedo y esperanza. Anotó de inmediato 1390 AM. Fecha del supuesto programa. 27 de noviembre de 1997. Pero no era una grabación. La voz era en vivo. 28 años después, con el mismo tono, con el mismo ritmo. Rick frunció el ceño. Esto no era una coincidencia, era un llamado. A la mañana siguiente, Rick fue a la biblioteca del pueblo. Pasó horas revisando archivos de periódicos antiguos y expedientes de personas desaparecidas. Un detalle llamó su atención. Frente a él, una noticia sobre una locutora nocturna de 1997 destacaba: Clara Hale fue interrumpida repentinamente durante su transmisión del 8 de julio de 1997. Nunca volvió a ser vista. No hay grabación de esa emisión, solo una declaración de un testigo. En la transmisión se escuchó un grito, luego solo silencio. Rick miró fijamente la foto de Clara, como si intentara recordar algo. Rick encontró una antigua estación de radio abandonada, donde alguna vez transmitió Clara. La puerta estaba oxidada. El interior cubierto de polvo, huellas de ratas, vidrios agrietados. Estaba oscuro, pero algunos equipos seguían en su sitio. Sobre una mesa cubierta de polvo había un micrófono viejo, pero el cable que lo conectaba aún funcionaba. El sonido venía de ahí. Había alguien en el aire, o algo, justo en ese momento. Están tocando la puerta, pero no hay nadie afuera. Rick se estremeció. Esa voz sonaba viva. Venía del micrófono. Y en ese instante, aunque sabía que estaba solo, escuchó cómo la puerta de entrada crujía lentamente. Rick había comenzado a investigar más sobre Clara. Se había mudado al pueblo cuando era niña. Llevaba una vida solitaria y durante años había dado esperanza a los oyentes con sus transmisiones nocturnas en la radio. Pero en sus últimos días comenzó a recibir llamadas extrañas. Clara decía: «Cierra las cortinas, te están observando». Muchos testigos afirmaban que Clara se sentía perseguida constantemente. En su diario había escrito estas inquietantes palabras: Las voces no solo están en la transmisión, también están en la casa, están en todas partes. Rick logró contactar a un antiguo ingeniero de radio que vivía retirado desde hacía años, cerca del pueblo. El hombre de cabello gris y cuerpo frágil apoyado en un bastón parecía débil, pero aún conservaba en la mirada una claridad propia del pasado. Durante un largo rato no dijo nada. Luego fijó sus ojos en el reproductor de casetes que Rick había llevado consigo. 1390 AM. Murmuró con voz apagada. Esa frecuencia nunca fue silenciada, ni siquiera después de Clara, pero no había voz. El micrófono se había dañado hacía años. Rick observó un viejo aparato de radio en el extremo de la mesa. Estaba cubierto por el polvo de los años, pero aún emitía un débil sonido de interferencia. El ingeniero movió ligeramente la cabeza, sintiendo. La señal siempre estuvo activa, dijo el anciano. Durante años nadie lo notó, porque no había nada que escuchar, pero esa transmisión nunca se detuvo, nunca. Lo que escuchaste no es una grabación, porque todas las cintas de Clara fueron borradas en 2002. Ya no hay archivo. Si realmente oíste una voz, podría ser una transmisión en vivo.
La habitación quedó en silencio por un momento. La débil interferencia que salía del radio solo aumentaba la tensión en el ambiente. Solo señaló con la mano la barra de frecuencia del aparato. La pregunta estaba clara, suspendida en el aire. ¿Quién mantiene esta transmisión? Y ni Rick ni el viejo tenían una respuesta definitiva, pero una verdad ya era innegable. La transmisión nunca se detuvo. 2:14 de la madrugada. Rick se dirigió hacia una torre de transmisión abandonada en las afueras del pueblo. En los años 90, este lugar fue uno de los centros principales para la frecuencia INE 390 AM. Mientras cruzaba entre las rejas oxidadas, el crujido de las piedras bajo sus botas resonaba en la oscuridad. El cielo estaba gris. Los antiguos cables de la antena temblaban suavemente con el viento. El interior estaba oscuro. La mayor parte del equipo había sido desmantelado, pero un pequeño armario al fondo de la habitación seguía intacto. Cuando Rick entró por la puerta, lo primero que vio fue el aparato que había sobre la mesa, un viejo radiotransmisor. Una pequeña luz parpadeaba en el aparato. El cable que lo conectaba se extendía hacia el exterior, pero todo el sistema parecía inerte. Aún así, había una señal. Cuando Rick se acercó al altavoz del aparato, se oyó un débil sonido procedente de una frecuencia aguda. Cuando Rick se acercó al altavoz del aparato, se oyó un débil sonido en una frecuencia aguda. Un suspiro, como una respiración. No era una frase, ni siquiera era una palabra. Alguien respiraba. La mirada de Rick se nubló. Estaba sorprendido. Alguien seguía emitiendo y le estaba esperando. Empezó a mirar a su alrededor. Encontró un diario. En la primera página del diario solo había una frase escrita. No se fue nadie. Uno de los cassettes seguía funcionando. A mitad de camino la voz de Clara se oyó claramente. Si alguien puede oírme, no he abandonado la emisión, es que ya no puedo salir de aquí. La cara de Rick se congeló. Clara seguía allí, o al menos su voz. Rick continuó. Vio una mesa. En el extremo del micrófono de la mesa había un trozo de tela. Allí era donde Clara había dejado su voz. Se fijó en una etiqueta. Transmisión activa durante 28 años. No se apague. En ese momento Rick cogió el micrófono. Por favor, no apagues la transmisión. Sigo aquí. Era la voz de Clara, pero no había nadie en la habitación. Los ojos de Rick se nublaron por un momento. La realidad y la alucinación empezaron a mezclarse. Rick se quedó frente al micrófono. La voz aún estaba allí, pero ya no era un grito de auxilio, sino un eco del pasado. En la pared, una nota escrita por Clara decía: «Las señales no olvidan». Rick tomó la cinta, pero no apagó la transmisión, porque algunas voces deben durar para siempre. Cuando salió de la estación, el sol comenzaba a salir. Rick miró al cielo y esbozó una leve sonrisa. La voz de Clara no era solo una voz, era una huella, y esa huella aún marcaba el camino. Rick se detuvo un momento mientras caminaba hacia su coche. El viento acarició su rostro. Levantó la vista al cielo, respiró hondo. La voz de Clara resonaba en su mente, no con miedo, sino con determinación. Si alguien me está escuchando, aún estoy aquí. Antes de irse, Rick miró una última vez hacia la estación. Allí, entre paredes marcadas por el pasado, quedaba una voz que había resistido al tiempo. Y ya no estaba sola. La transmisión continuaba. Porque algunas historias se cuentan para no terminar jamás. Algunas voces se graban para la eternidad. Si tú también lo estás escuchando, no estás solo. Escuchamos y oímos a quienes susurran desde donde el tiempo ya ha olvidado. Este es la voz de los que no tienen voz. Este es Zona Grimes. Nos escuchamos en la próxima transmisión. Suscríbete, porque hay historias que aún no han sido contadas.